Continuamos en Universidad Noticias. Ya Jorge Fernández Rojas en el primer bloque y en el inicio del noticiero nos daba su impresión, su análisis sobre el tema del día, que tiene que ver con la destitución de Dilma Rousseff. Agradezco la presencia de Sergio Astorga, investigador de estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional de Cuyo, que está aquí en nuestros estudios. Incluso ya ha venido a hablar sobre este tema aquí, hoy lo convocamos nuevamente tras la finalización de este juicio político que recayó sobre Dilma Rousseff, a quien quiero saludar ahora en el inicio. Sergio, ¿cómo andas? Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches y gracias por la invitación nuevamente. Por favor, y gracias por venir. Si te parece, vamos ahora a repasar testimonios. Así es. De lo que fue la noticia del día, la destitución de Dilma Rousseff. El Senado actuó como una especie de tribunal frente al juicio político que recae sobre Dilma Rousseff, sobre supuestamente, corrupción a la hora de hablar de presupuesto y de fondos y cuentas públicas allí en Brasil. Y también interesante lo que marcaba Gerardo al principio, que le pido, si lo puede repetir, esta división en la votación. Sí, exactamente, lo marcaba en la mayor parte de los medios. En la mañana de hoy, Dilma Rousseff solicitó que se votara por separado sobre su destitución y su inhabilitación. Bien. Fue por esto que finalmente ya se veía venir que la destitución se iba a llevar adelante, que estaban los votos para la destitución. Pero al separarlo, logró no quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos y en este sentido no se alcanzó para esa votación los 2/3 de los votos del Senado brasileño que se necesitaban para poder alcanzarlo. Finalmente quedó destituida como presidenta, la sucedió en el cargo Michel Temer, pero podrá ocupar otros cargos públicos en el futuro, podrá volver a presentarse a elecciones, por ejemplo. Exactamente. Esto pasaba hoy allí en Brasil, la noticia del día, la destitución de Dilma Rousseff. Apenas destituida, Dilma Rousseff prometió volver y seguir luchando. Ellos piensan que nos vencieron, pero están equivocados. Sé que todos vamos a luchar. Habrá contra ellos la más firme, incansable y enérgica oposición que un gobierno golpista pueda tener. Con 61 votos contra 20, el Senado aprobó el miércoles la destitución de Rousseff por irregularidades presupuestarias, que ella siempre negó. Sin embargo, rechazó en una segunda votación la propuesta de que la exguerrillera de 68 años quedara inhabilitada para ejercer cargos públicos. Nosotros volveremos para continuar nuestra jornada rumbo a un Brasil en el que el pueblo es soberano. Aunque conserva sus derechos políticos, Rousseff, que gobernó desde el 1 de enero de 2011 hasta este miércoles, no podrá optar al cargo de presidenta en 2018, porque ya ganó 2 elecciones consecutivas. En primer lugar, la palabra de Dilma Rousseff tras la destitución. Y vamos a escuchar la palabra de Michel Temer, que va a cumplir el ciclo de la presidencia de Dilma y fue su vicepresidente, incluso su, obviamente, compañero de fórmula en esta alianza que se dio allí en Brasil. Lo escuchamos. Prometo mantener, defender y cumplir con la Constitución, observar las leyes y promover el bienestar general del pueblo brasileño, sustentar la unión, integridad e independencia de Brasil. Lo decíamos, estamos con Sergio Astorga, ya hemos hablado con él sobre este tema y queremos volver a profundizar tras la finalización del juicio político. Sergio, reiteradas buenas noches. Tu balance, tu análisis tras la noticia del día. Bueno, efectivamente, hoy se confirmó esta noticia realmente que le hace mucho mal, digamos, a los brasileros, pero también a los latinoamericanos. Realmente un proceso que lo veníamos venir, digamos, hace tiempo cuando nosotros nos encontramos, veíamos realmente muy difícil que Dilma y el Partido de los Trabajadores pudiera revertir, ¿no es cierto?, este impeachment, que no es la primera vez que Brasil lo lleva a cabo, lo implementa, digamos, otro presidente en la década de los 90, Collor de Mello, también sufrió este atropello, digamos, desde las instituciones constituida. Es digamos, el impeachment, hay que reconocer, digamos, que es una figura constitucional y ha sido aplicado en esta oportunidad aduciendo a una malversación de fondos para el financiamiento de la última campaña electoral que ganó Dilma con Temer. Y se ha dado todo un proceso, digamos, donde ha habido empresarios, medios de comunicación, también diferentes actores
los partidos políticos, ¿no es cierto?, que desde el primer momento que ganó Dilma, recuerden que fue por un pequeño margen contra Ezio Neves, desde el primer momento ya se empezaba a hablar, se ponía en duda el financiamiento en la campaña electoral y bueno, hubo manifestaciones en contra de corrupción, llamando al impeachment y algo que en ese momento sorprendía, el apoyo a las Fuerzas Armadas, digamos, a la intervención militar. Muchos militantes, gente de los grupos de derecha y aliados a las empresas y multinacionales hablaban abiertamente de la intervención militar, algo que nosotros lo veíamos y nos sorprendíamos. Y bueno, y hoy en día culmina, digamos, este proceso que se inició allá por mayo, digamos, bueno, todo un proceso que hubo en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado, bueno, que finalmente dio la destitución de Dilma y bueno, la continuidad ahora al mando de la presidencia de Temer. Nosotros tuvimos la Universidad Nacional de Cuyo hace poquito, en junio justamente estuvimos en Brasil con una misión y estuvimos recorriendo algunas universidades brasileras y realmente nos llamaba la atención, por un lado, el tema de que estaban más preocupados por las Olimpiadas, digamos, no veíamos tanto, digamos, estas manifestaciones a favor de la democracia, digamos, de que continuara Dilma. Había también una crisis económica, digamos, hay una crisis económica, digamos, eso también ha sido la base de que muchos sectores populares también se han mantenido algo pasivos, digamos, para usar un concepto, aunque, digamos, ahora hemos visto por las redes sociales, sobre todo, digamos, este proceso que hemos, desde que ganó Dilma en adelante, impresionante cómo, digamos, las organizaciones, pero también los miembros de los partidos políticos, los senadores, han usado las redes sociales, Facebook, Twitter. Es impresionante cómo a través de todos estos medios han digamos, difundido sus ideas y sus visiones tan enfrentadas, ¿no es cierto? Y bueno, y veíamos recién, hay muchos que están llamando a movilizaciones, paros. Veíamos cuando estuvimos en Río paralizada, por ejemplo, algunas universidades públicas, pero no así las universidades privadas que continuaban. Veíamos muchas pancartas, fora Temer, pero a veces cuando nosotros dialogamos con los rectores o nos decían, no, fora Dilma, fora Temer, fora Kirchner, también nos decían. Es como que había una impopularidad, digamos, manifiesta frente a los políticos que han estado en general. Claro. ¿Qué lugar crees que ha ocupado Michel Temer concretamente y la alianza que ocupaba el Ejecutivo, digamos, porque esto evidentemente no fue solamente desde el Poder Legislativo o desde otros sectores de la sociedad, sino que también tuvo que ver en algún punto la misma alianza que llegó al poder, ¿o no? Claro, efectivamente, hay que, digamos, Dilma llega a la presidencia a través de un acuerdo que hay entre el Partido de los Trabajadores con el PMDD, digamos, el Partido Democrático, el cual una de las figuras es Temer, pero también está, digamos, Cuna, digamos, algunos que han otros personajes dentro del partido que han incluso sido destituidos porque este proceso, tanto Petrolau, digamos, toda esta judicialización, digamos, de campañas políticas, de corrupción, ¿no es cierto?, vinculando empresas públicas, ha vinculado no solamente a Dilma, estaba en la mira, sino a muchos otros referentes políticos. Y realmente ha sido, digamos, esta alianza, bueno, decía de un principio que ganó Dilma, estas manifestaciones a favor del impeachment, de que Dilma no concluyera su mandato, fueron teniendo adeptos. Y dentro de ellos, de a poquito, el partido que había hecho alianza con el PT, digamos, encuentra digamos, la posibilidad de encolumnarse en esta línea del impeachment y darle fin al gobierno del PT, porque también esto hay que mencionar, digamos, no solamente Dilma sale del gobierno de Brasil, sino que es desbaratado el PT de la presidencia, digamos. Entonces eso es un dato importante que va a tener consecuencias
no solamente a nivel nacional, digamos, sino a nivel regional. Y bueno, ya hemos visto los embajadores han sido han retirado los embajadores de Venezuela y de Ecuador. De Ecuador y de Bolivia. Exacto, y de Bolivia también. El sector que apoya a Dilma y la propia Dilma dicen que es un golpe de Estado. Por el otro lado, alguna lectura que se puede hacer es no más a la corrupción, no es muy visible la corrupción. Hoy Cristina Fernández habló con una radio en Buenos Aires y manifestaba de que hay procesos destituyentes permanentemente, incluso ya los tuvo en sus 2 gobiernos, dicho por la presidenta hoy a la tarde. De alguna manera la política, o en este caso el Senado, entra como un actor para darle un freno a la corrupción. ¿Se puede leer de esa manera porque la justicia no hace nada? Porque indudablemente, más allá de que hay una lectura de un golpe de Estado, hay corrupción bastante visible que la gente también pide que se acabe, ¿no? Sí, es como dar un escenario a la situación, propongo al debate, ¿no? Claro, digamos, el caso del impeachment, digamos, es un instrumento constitucional que en el caso de Brasil permite que, bueno, se pueda juzgar políticamente a algunos funcionarios que ocupan cargos claves frente a hechos que puede ser corrupción, bueno, como en este caso, o malversación de fondos podría ser visto, pero realmente en otros, se ha dado otros procesos similares, recordemos Lugo en Paraguay, Zelaya en Honduras, también hubo un caso de un alcalde de Bogotá, Petro, en Colombia, digamos, todos son, digamos, a través de instrumentos institucionales, digamos, se utilizan para, bueno, cuando hay una posición de destituir, digamos, en este caso, a un funcionario clave del gobierno, bueno, se hacen todos los medios jurídicos al alcance para concretarlo. Realmente ha sido, efectivamente, algunos llaman esto un golpe de Estado, y bueno, lo enlazo con esta idea de que era impresionante ver cómo mucha gente estaba a favor de la intervención militar en esas manifestaciones a favor del impeachment. Entonces, pero digamos, un golpe de Estado realmente, bueno, nosotros hemos sufrido la dictadura militar, lo que implicó. Hay muchas lecturas que podemos hacer de las declaraciones de Temer, pero mucha gente, militantes, acompañantes de este partido, digamos que se menciona que va a haber criminalización de la protesta social, persecución de líderes, entre ellos Lula, por ejemplo, que aspira a ser candidato a la presidencia, pero no sabemos, tal vez, digamos, porque también está en la mira de la justicia. Recordemos que antes de que ser destituida Dilma, Lula estaba a punto de ir a prisión y lo salvó una mención en un cargo como jefe de gabinete. Claro. Sí, lo incluyó en el gabinete, por eso pero dice bueno, que ahora yo creo que puede haber un resurgimiento de esa judicialización de estos líderes políticos, ¿no es cierto? Y bueno, pero a su vez se va a dar todo un proceso de movilización, de radicalización, digamos que por ahí se había perdido en los últimos años, en los últimos periodos del gobierno de Dilma. Y bueno, se está trabajando sobre las bases, articulando diferentes sectores sociales, campesinos, pero también las universidades. En esto me parece importante la lectura que se pueden hacer, el mensaje, ¿no es cierto? Porque eso, nosotros, bueno, acá en esta universidad que se promueve mucho la integración latinoamericana, pero a veces el discurso, por ahí hace falta más promoción desde la educación, no solamente desde la universitaria, sino de los diferentes niveles, y que vayan más allá de la burocracia regional, porque por ejemplo el Mercosur o todos estos organismos se han creado, pero lo que ha servido a veces para pagar cargos, pero ¿qué resultados han dado a las problemáticas sociales regionales? Han sido muy pocas. Te interrumpo un segundito y sé que Gerardo tenía una pregunta más. Ya cerramos la entrevista con vos. Queríamos también conocer la palabra de Pablo de Rosas. Él es especialista en Derecho Internacional y también se ha referido mucho sobre este tema, incluso lo hemos consultado. Te quiero saludar, Pablo, junto con Gerardo, aquí en el canal de la universidad. ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a todos, a toda la audiencia. Muchísimas gracias por el contacto. Vos sabés que en reunión de producción dijimos
de llamarte y consultarte por este caso porque nos dejaste un concepto muy interesante la última vez que hablamos de este tema que tenía que ver con las alianzas. Qué fuerte es una alianza para llegar al poder y por ahí cuando se debilita en casos de corrupción dejan sola una figura política. Me gustaría profundizar sobre este concepto tras la destitución de Dilma. Y yo creo que el concepto se ha profundizado por el resultado de la votación. Yo la verdad que si me hubieran preguntado, cuando me preguntaron en mayo, el tema del que yo le dije que esto era un fracaso de la alianza y que iba a ser el resultado, el interinato de Temer lo que ha servido es para profundizar la ruptura de la alianza con un resultado de 61 votos contra 20. O sea, nunca pensé que la presidenta iba a llegar a este momento con el nada más que con el 18, el 20% del Senado apoyándola. Y se esperaba que dentro de la alianza, inclusive algunos senadores pudieran recapacitar y ver, pero no funcionó la alianza y no funcionó el sostenimiento político. Y el proceso del impeachment o del juicio político ha tenido un resultado político, que es la destitución. Y el resultado jurídico sí ha sido el adecuado, por lo que a ella no se la castigó para ocupar cargos públicos. Entonces eso sí tiene el gusto a derrota o a injusticia, como dijo Dilma, en el campo político, pero tiene una victoria desde el punto de vista jurídico que ella no le impiden. Pablo, en ese sentido, ¿cómo ves el futuro político de Dilma? Yo creo que ella se va a presentar a elecciones en algún momento. Sí, o sea, con ese porcentaje de votos, la alianza fracasó, pero la popularidad de ella está bastante alta. No le digo de todos los que están involucrados, como que era el presidente de la Cámara de Diputados o el mismo Lula, que yo creo que ella va a mantener una popularidad. En la fragmentación que hay hoy en Brasil, en tercios casi, ella va a mantener una popularidad. Y capaz que desde las próximas elecciones legislativas en Brasil puede llegar a presentarse. Creo que va a seguir siendo una figura dentro de ese espectro de la centroizquierda o la izquierda brasileña, pero que la alianza con el partido de Temer, con la centro derecha, fracasó y cambió del centro izquierda para cambiaron a Temer más la centro derecha, que está encarnada en el canciller de Temer, que es José Serra, que es el ex rival de las elecciones de Dilma. Claro. Pablo, te pregunto... Eso lo dijimos en mayo, ¿se acuerdan que hablamos en mayo de eso? Sí. Totalmente. Vemos que algunos países de la región, en su mayoría, hacen un giro económico hacia el Pacífico. Y teniendo en cuenta el déficit fiscal y la crisis económica de Brasil, ¿qué esperás de Temer en estos años y qué esperás de la postura de Brasil hacia el Pacífico? ¿Pensás que puede haber un giro o se va a mantener en la línea que va? No, yo lo que hemos hablado inclusive con los alumnos, con otros foros de discusión, es que esto ayuda, la solución de la crisis política en Brasil va a ayudar a la profundización de la relación Mercosur-Unión Europea. O sea, hoy un tratado que está pendiente de libre comercio de Mercosur y Unión Europea por la crisis política en Brasil y Venezuela, esto ya soluciona la de Brasil. Y con el motor empujando con Brasil, yo creo que en el próximo mes más o menos se solucionará el tema de Venezuela, a ver si se suspende o no Venezuela y si avanza con la Unión Europea. La Unión Europea hoy tiene dos grandes frentes, uno con el Mercosur y uno, bueno, el Mercosur es un frente, pero uno más grande que es el acuerdo con Estados Unidos. Claro. Y el acuerdo con Estados Unidos está demorado, entonces va a empezar a empujar con el tema de Mercosur, apostando al desarrollo de la relación con Mercosur encabezada por Brasil y con un gobierno estable y ya definido hasta por lo menos el 1 de enero del 19 que termina Temer. Claro. Pablo de Rosas, gracias por esta charla con Señalú. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Hacemos un abrazo grande. Pablo de Rosas es especialista en Derecho Internacional y también le hemos consultado sobre este tema. Sergio Astorga, gracias por venir. Bueno, no, gracias a ustedes. En cualquier momento estamos de vuelta. Perfecto. Hacemos una pausa, nosotros ya venimos.